Quería un gato, pero Dios me dio dos gatos monteses rescatados muy graciosos, divertidos y adorables. En una tarde de invierno, Flathead yacía bajo un frío velo plateado. El cielo estaba bajo y gris. Elias Hawthorne conducía su Harley Davidson a toda velocidad por las carreteras que serpenteaban alrededor del bosque. Era un hombre de 70 años con el pelo blanco que llevaba corto, al estilo militar. Aunque llevaba décadas fuera de servicio, todas las tardes conducía así, sin ir a ningún sitio en particular, simplemente para recorrer las curvas que en su día habían dejado las huellas de sus neumáticos y las de Onwin, su difunta esposa, y que ahora solo lo llevaban a él en el viento. Ella había viajado detrás de él durante 32 años, con los brazos alrededor de su cintura, su risa perdida en el rugido del motor, pero aún así llegando a él de alguna manera. Habían recorrido estas carreteras en todas las estaciones, bajo todos los cielos. Ella sabía qué curvas tomaría rápido y en cuáles reduciría la velocidad, disfrutando de la vista después de su muerte. Él seguía conduciendo, no porque le trajera paz, sino porque detenerse le parecía como borrarla por completo. Pero la muerte de Anwin dejó un vacío en su interior que ninguna distancia que recorriera podría borrar jamás. El vacío era físico. Lo sentía en el pecho, justo a la izquierda del centro, un espacio donde se había eliminado algo vital. En los primeros meses después de su fallecimiento, se despertaba por la noche y la buscaba, pero su mano solo encontraba sábanas frías. Con el tiempo dejó de hacerlo. Se entrenó para dejar de hacerlo, del mismo modo que una vez se había entrenado para dormir bajo el fuego de la artillería. Pero el vacío permaneció. Estaba allí cuando preparaba el café por la mañana, allí cuando se sentaba en el porche al atardecer, allí en el silencio que llenaba la cabaña como agua estancada. Esa tarde, al acercarse a una curva familiar, Elías vio una forma oscura en medio de la carretera. Primero la registró con su visión periférica, algo extraño en el paisaje, algo que no debería estar allí. El instinto, agudizado por años de conducción, y antes de eso, de estar atento a las amenazas, le hizo reaccionar. Apretó el freno, sintiendo cómo el peso de la moto se desplazaba bajo él, los neumáticos agarrándose al asfalto mientras el impulso luchaba contra la fricción. La Harley se detuvo en el bosque, con el motor al ralentí, cuyo sonido resultaba extrañamente fuerte en la quietud. Elías se bajó con cuidado, con las articulaciones protestando ligeramente por el frío. Una madre gato montés yacía inmóvil sobre el asfalto, con una fina capa de nieve cubriendo su pelaje. Era un animal hermoso, incluso muerto. Su pelaje era de un intenso color leonado, marcado con manchas y rayas oscuras. Tenía los ojos abiertos, pero ya vidriosos, sin reflejar nada. Cerca había marcas negras y de derrape. Alguien había frenado bruscamente, pero no lo suficientemente rápido como para evitarla. Elías podía imaginárselo. El conductor tomando la curva demasiado rápido, viendo al animal demasiado tarde. El horrible momento del impacto. No se habían detenido. La gente rara vez lo hacía. Aquí, un animal muerto en una carretera secundaria era solo otra parte del paisaje. Algo que rodear la próxima vez que pasaran por allí. Elías tenía la intención de enterrar al animal. Le parecía lo más decente. Dejarla allí significaría que por la mañana aparecerían los cuervos, luego los coyotes y finalmente solo quedarían huesos esparcidos por el arcén. Llevaba una pequeña pala plegable atada a la bicicleta, parte de su kit de emergencia. Pero cuando se agachó, preparándose para levantarla, vio que algo se movía debajo de su vientre. Dos cachorros de gato montés, con los ojos aún sin abrir del todo, temblaban mientras se apretujaban contra el cuerpo rígido y congelado de su madre. Eran diminutos, no podían tener más de unas pocas semanas, todavía cubiertos de un pelaje suave y esponjoso que aún no había desarrollado el patrón adulto. Emitían pequeños sonidos, agudos y desesperados, buscando el calor que se desvanecía rápidamente. Elías se quedó paralizado, agachado junto a la madre muerta y sus crías vivas. Durante un largo momento, no se movió.
Su mente, entrenada para evaluar situaciones rápidamente y actuar con decisión, parecía haberse bloqueado. Pensó en marcharse. Pensó en el hecho de que los animales salvajes morían todos los días, que la naturaleza estaba llena de estas pequeñas tragedias, que interferir era a menudo lo peor que se podía hacer. Pensó en el vacío que sentía en el pecho y en lo fácil que era mantener las cosas sencillas. Mantener el orden, no dejar que nada nuevo y complicado entrara en su vida cuidadosamente controlada. Entonces se quitó la chaqueta. El frío lo golpeó de inmediato, pero lo ignoró. Envolvió las dos pequeñas vidas dentro del pesado cuero, creando un bolsillo oscuro y cálido, y las apretó contra su pecho. Se retorcían débilmente, con las garras enganchadas en el forro. Podía sentir sus pequeños corazones latiendo increíblemente rápido, como pájaros atrapados. Miró a la madre una vez más y luego se puso de pie. El suelo estaba medio helado, pero encontró un punto blando cerca del árbol y cavó. Le llevó 20 minutos, con el aliento saliendo en nubes blancas y el sudor formándose a pesar del frío. Enterró a la madre gato montés cerca, cubriéndola con tierra y luego con piedras para mantener alejados a los carroñeros. No fue una gran ceremonia, pero le pareció necesario. Luego arrancó el motor y regresó a la cabaña. Los gatitos se movían contra su pecho, cálidos y vivos. En su interior surgió una extraña sensación. No era exactamente lástima ni irresponsabilidad, sino una tranquila atracción, como el día en que Anwen se detuvo en medio de la carretera para recoger a un gato herido. Eso había sido al principio de su matrimonio. Ella había visto al pequeño gato atigrado naranja cojeando por el arcén y le había hecho detener la moto. Él había argumentado que no podían quedárselo, que probablemente pertenecía a alguien, que estaría bien. Ella lo ignoró por completo, lo recogió y lo metió dentro de su chaqueta. El gato, al que llamaron Marmalade, vivió con ellos durante 16 años a partir de esa noche. Elías no durmió. Encendió la estufa y la alimentó con cuidado hasta que la cabaña se calentó, casi demasiado. Preparó leche, diluyéndola como recordaba que Anwen hacía con los gatitos de Marmalade años atrás, y la goteó con cuidado en la boca de los dos pequeños usando un paño limpio. Estaban débiles y confundidos, pero el hambre los impulsó a chupar la tela. Un cuerpo entrenado por la disciplina ahora aprendía la delicadeza. Sus grandes manos llenas de cicatrices, manos que habían desmontado rifles en la oscuridad y cavado posiciones de combate en tierra helada, ahora sostenían criaturas tan pequeñas que cabían en la palma de su mano. A las 13 de la madrugada, llamó a la doctora Tamsin Vale, la veterinaria que había ayudado a su esposa muchos años atrás. Dudó antes de marcar, consciente de la hora, pero Tamsin siempre había dicho que llamara en cualquier momento en caso de emergencia. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. Su voz era áspera por el sueño, pero se agudizó rápidamente cuando él le explicó la situación. Al principio, Elias se sintió incómodo al hablar. No había llamado a nadie en meses. No había tenido una conversación real desde el funeral de Anwen. Pero la voz familiar de su vieja amiga lo tranquilizó. Tamsin le hizo preguntas, le dio instrucciones y le dijo a qué debía prestar atención. Luego, una vez completada la tarea, siguieron hablando. Ella le preguntó cómo estaba, realmente. Él se encontró respondiendo con sinceridad. Hablaron más tiempo de lo esperado. Incluso se rieron cuando él describió la feroz resistencia del gatito a que lo alimentaran. Por primera vez en muchos años, Elías llamó a alguien no porque necesitara ayuda, sino porque necesitaba compartir. Les puso nombre a los dos gatos monteses. Rook, el macho, porque era más oscuro y parecía travieso incluso en su estado de debilidad. Lumen, la hembra, porque cuando finalmente abrió los ojos por completo, estos captaron la luz de la lámpara y brillaron como pequeñas linternas. Rook era un poco más grande y más agresivo con el paño de alimentación, empujando a su hermana a un lado para conseguir más. Lumen era tranquila y silenciosa, esperaba su turno y lo observaba todo con esos ojos luminosos. Al principio eran dóciles y se acurrucaban dentro de unas toallas viejas que Elias había colocado en una caja cerca de la estufa. Dormían la mayor parte del tiempo y solo se despertaban para comer y emitir pequeños sonidos
que podían ser de angustia o de satisfacción. Elías se encontraba comprobando constantemente cómo estaban, levantándose de su silla para mirar dentro de la caja y asegurarse de que seguían respirando. Programó alarmas para despertarse cada 2 horas y darles de comer, lo que alteró el rígido horario de sueño que había mantenido durante años. Pero a medida que crecían, su naturaleza salvaje salió a la luz. Ocurrió de forma gradual y luego de repente. Una mañana, Elías se despertó y descubrió que Rook había salido de la caja y estaba explorando la cabaña, con su pequeño cuerpo tambaleándose sobre sus inestables patas. Al final de la semana, ambos gatitos se movían con soltura, y Elías se dio cuenta de que había subestimado enormemente lo que había asumido. Rook saltó sobre la mesa, tirando una taza de café que se rompió en el suelo. Lumen descubrió que podía trepar por las cortinas, destrozándolas con sus afiladas garras. Eran animales salvajes, se recordó a sí mismo, no gatos domésticos. Sus instintos los impulsaban a saltar, cazar, trepar y marcar su territorio. Lumen enterraba la cabeza en la chaqueta de Elias cada vez que hacía frío. Aunque la cabaña le estaba caliente, ella encontraba la chaqueta donde quiera que él la dejara, la arrastraba hasta su lugar para dormir y se acurrucaba dentro. La chaqueta empezó a oler a gato montés, almizclada y salvaje. A Elias no le importaba. Había algo conmovedor en su necesidad de su olor. Un día, al regresar de un viaje para reparar la motocicleta, Elías encontró la única fotografía que tenía de Onwin rayada y rota. Estaba sobre la mesita junto a su silla. Era una foto espontánea que alguien había tomado en una barbacoa años atrás. Onwin reía, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos arrugados por la alegría. El cristal estaba destrozado. El marco estaba doblado y la fotografía tenía marcas de garras en toda la superficie. Rook yacía dentro de una vieja caja de ropa cercana, con un trozo de la tela del marco en la boca. Parecía satisfecho consigo mismo. Elías se quedó paralizado. Recogió la fotografía dañada con cuidado, tratando de alisar la esquina rasgada. Viejas emociones afloraron sin previo aviso. Dolor, sí, pero también algo parecido a la ira. Entonces miró a Rook, al rostro inocente del gatito, y la ira se disipó. Solo era un objeto. Anwin se había ido. Ninguna fotografía podía cambiar eso. Encontró otro marco, colocó la foto dañada dentro y la puso en un estante más alto. Lumen tenía una extraña costumbre que desarrolló a medida que se hacía más fuerte. No comía a menos que Elias se sentara a su lado. Lo descubrió por casualidad cuando dejó la comida y se fue a buscar más leña. Cuando regresó 20 minutos más tarde, su porción estaba intacta, mientras que Rook había devorado la suya y miraba con avidez la de ella. Elías se sentó e inmediatamente Lumen comenzó a comer. Intentó muchas veces después de eso romper el patrón, saliendo de la habitación, escondiéndose en las esquinas, observando desde la distancia. Cada vez era lo mismo. Ella solo comía cuando él estaba allí, físicamente presente, sentado a pocos metros de ella. Una mañana de primavera, meses después de haberlos encontrado, preparó café y, al darse la vuelta desde la estufa, vio a los dos gatos monteses sentados a ambos lados de la mesa, mirándolo fijamente. Habían crecido considerablemente. Su pelaje de cachorro había sido sustituido por uno más elegante, y sus caras habían desarrollado las características rugosidades y mechones de pelo de sus orejas propias de su especie. Se sentaban completamente quietos, como imágenes especulares el uno del otro, con sus ojos dorados siguiendo cada uno de sus movimientos. 3 sombras se alargaban bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Un hombre, 2 eslabones. Lías dejó la taza de café y los miró. Ellos le devolvieron la mirada. El momento se prolongó, tranquilo y extraño. Susurró, «Esto es suficiente». Y se dio cuenta, allí de pie en su cocina, con 2 animales salvajes observándolo mientras preparaba café, de que el vacío en su pecho se había reducido, pero no había desaparecido. Nunca desaparecería por completo, pero ya no lo consumía. Tenía una razón para levantarse por la mañana más allá de la mera costumbre. Tenía que alimentarlos, vigilarlos, mantenerlos a salvo.
volvía a tener un propósito. La cabaña, antes silenciosa salvo por el tic-tac de un viejo reloj en el crujido de la madera, ahora se llenaba de sonido, del ruido que hacían cuando tiraban cosas. Gruñidos bajos cuando jugaban, suaves siseos cuando se asustaban o se molestaban. La cabaña también olía diferente, a los animales que comían la comida especial que Tamson había recomendado y al aroma salvaje del exterior que traían en su pelaje. Elías había creído alguna vez que necesitaba silencio, que el silencio era la única forma de controlar el ruido en su cabeza, los recuerdos que a veces lo despertaban por la noche. Pero ahora entendía que ese ruido era lo que lo sacaba de la soledad. Los sonidos de la vida, desordenados e impredecibles, pero absolutamente necesarios cada día. Vivía con más propósito. Cuidar de ellos significaba rutina, pero una rutina que se sentía diferente de su precisión militar. Era orgánica, receptiva. Rook y Lumen necesitaban cosas en momentos diferentes, se metían en problemas diferentes, tenían estados de ánimo diferentes. Elías se encontró adaptándose, aprendiendo a leer su lenguaje corporal, entendiendo lo que significaba una oreja aplastada frente a una cola que se movía. Ahora cuidaba la cabaña pensando en ellos, moviendo todo lo que se podía romper a estantes altos, aceptando que los muebles se rayarían. Ese orden perfecto ya no era posible ni deseable. Jugaban bruscamente entre ellos, revolcándose por el suelo en simulacros de batallas que a veces se volvían demasiado intensas, lo que obligaba a Elías a separarlos con una palabra firme. Una noche a finales de la primavera, se oyó un ruido fuera de la puerta, pasos pesados, un ruido de arrastre y luego un gruñido grave. Elías se despertó al instante. Años de entrenamiento le permitían pasar del sueño a la alerta total en segundos. Cogió la linterna que tenía junto a la cama y se acercó a la ventana. A la luz del haz, vio un oso salvaje, un gran oso negro, olfateando alrededor del porche, donde a veces dejaba restos de comida para los pájaros. El oso era magnífico y aterrador, varios cientos de kilos de músculos y apetito. Antes de que Elias pudiera reaccionar, Rook apareció a su lado, tras saltar silenciosamente al alféizar de la ventana. El gato montés vio al oso y respondió por puro instinto. Su pelaje se erizó, haciéndolo parecer el doble de grande, y soltó un siseo que sonó como metal desgarrándose. Entonces, increíblemente, se lanzó hacia la puerta, con la clara intención de salir y enfrentarse a la amenaza. Él Elias gritó, un ladrido de parada militar que hizo que tanto Rook como Lumen se quedaran paralizados. Agarró a Rook en pleno salto, y el gato montés se retorció en sus brazos, todavía concentrado en la puerta y en el oso que había al otro lado. Elias lo sujetó con fuerza, cerró la puerta de una patada y echó el cerrojo con el corazón latiéndole a toda velocidad y la adrenalina inundándole el cuerpo. Podía sentir también el corazón de Rook latiendo con fuerza, podía sentir la tensión en cada músculo. El oso, asustado por el alboroto, se alejó lentamente hacia la oscuridad. Elías abrazó a Rook durante un largo rato, acariciándolo, sintiendo cómo el gato montés se calmaba poco a poco. Le susurró, «Nadie te volverá a alejar de mí». Era cierto. En algún momento, estos dos animales se habían convertido en suyos. No eran propiedad suya, ni mascotas, exactamente, sino su responsabilidad, su familia. Esa idea debería haberle asustado. Debería haberle parecido una presión excesiva, pero en cambio le parecía correcta, sólida, real. Unos meses más tarde, en una cálida tarde, cuando el bosque estaba verde y lleno de vida, Elias decidió probar algo que llevaba semanas rondándole por la cabeza. Sacó la Harley del cobertizo donde la guardaba, limpió el asiento y miró a Rook y Lumen, que observaban desde el parque con gran interés. Siempre lo miraban cuando trabajaba en la moto, fascinados por los sonidos y los olores. Él acarició el asiento. Vamos, pues. Al principio solo era una broma. Nunca esperó que lo entendieran, y mucho menos que cooperaran. Pero Rook saltó inmediatamente, aterrizando en el asiento con sorprendente elegancia, y luego se colocó con cuidado. Lumen lo siguió, tomando un lugar al otro lado. Se sentaron allí,
mirando al frente como si hubieran montado motocicletas toda su vida. Elías los miró y se echó a reír, una risa auténtica que les salía de lo más profundo. Les hizo una foto con la vieja cámara que rara vez utilizaba. Luego, con cuidado, arrancó el motor. La Harley rugió al cobrar vida. La mayoría de los animales habrían salido corriendo. Rook y Lumen se tensaron, pero mantuvieron sus posiciones. Elias dejó el motor al ralentí para que se acostumbraran a la vibración y al sonido. Después de unos minutos, metió la marcha y avanzó lentamente. Solo unos metros. Los gatos monteses se agarraron al asiento con sus garras, pero no saltaron. Elias avanzó un poco más. Aún así se mantuvieron agarrados. Al final de la tarde, habían llegado al final de su camino de entrada y habían vuelto. A partir de entonces, cada tarde, cuando se acercaba a la moto, Rook y Lumen saltaban automáticamente y se aferraban con fuerza. Se convirtió en una rutina, algo esperado. Elias modificó ligeramente los asientos, añadiendo agarres texturizados para que pudieran sujetarse más fácilmente. Empezó con recorridos cortos por la propiedad, luego otros más largos por el camino de tierra hasta la carretera principal y de vuelta. A los gatos monteses parecía encantarles. Sus orejas se aplastaban contra la cabeza con el viento, con los ojos muy abiertos y alertas. Recorrían los caminos forestales como un equipo de tres, extraños pero inseparables. Verlos era extraordinario. Un anciano con barba blanca, chaqueta de cuero desgastada por el paso del tiempo, montado en una Harley Vintage, con dos linces adultos sentados a ambos lados como pasajeros. La gente del pueblo se fue acostumbrando poco a poco a esa imagen tan inusual. Al principio, la gente paraba sus coches, señalaba y hacía fotos. Algunos pensaban que era peligroso, que no se podía confiar en los animales salvajes. Pero Elías nunca llevaba a los linces al pueblo. Nunca dejaba que los extraños se acercaran a ellos. En las raras ocasiones en que tenía que parar, Rook se colocaba entre Elías y cualquiera que se acercara. Su mensaje era claro. Un día, Elías decidió probar algo solo por diversión. Había encontrado en una caja con las cosas de Anwin 2 pares de gafas de aviador de su juventud, cuando ambos montaban en moto. Primero se las probó a Rook, ajustándole la correa con cuidado. Rook las llevaba con mucha seriedad, levantando la cabeza como un guerrero que se prepara para la batalla, con un aspecto absurdamente digno. Luego Elias le puso un par a Lumen. Ella vio su reflejo en el espejo lateral de la moto y se detuvo. Mirándose fijamente, se volvió lentamente para mirar a Rook. Luego volvió a mirar su reflejo, como diciendo, «Espera, ¿esa soy yo?» La expresión de su rostro, una mezcla de confusión y lo que solo podía describirse como vanidad, era tan perfectamente cómica que Elias se rió hasta que casi no podía respirar. Tuvo que sentarse en los escalones del porche, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras los dos gatos monteses se sentaban allí con las gafas puestas, mirándolo con paciente incomprensión. En el primer viaje a alta velocidad de Rook, cuando Elías aceleró en una larga recta, el viento golpeó con toda su fuerza la cara del gato montés. Sus orejas se pegaron al cráneo. Sus ojos se abrieron más que nunca, como si acabara de entrar en otra dimensión completamente diferente. Abrió ligeramente la boca y sus bigotes se echaron hacia atrás. Era una cara de puro asombro y euforia. Lumen, por su parte, se aferraba con fuerza al asiento, con expresión grave, como si estuviera viajando en un cohete al espacio, lo que, con su limitado conocimiento de la física, bien podría haber sido así. El viento silbaba a su alrededor, el extremo rugía con su profundo rugido, y la risa de Elias resonaba dentro de su casco. Un sonido de pura alegría que incluso a él le sorprendió. Esa noche, los tres miembros de este extraño hogar se sentaron juntos alrededor de la chimenea. Afuera había comenzado a caer la primera nevada importante del invierno, suave y silenciosa. Adentro, el fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elías había metido en secreto golosinas para linces, de las caras que recomendaba Thompson, en 2 pequeños calcetines que colgó junto a la estufa. Era Nochebuena,
Una tradición que Anwin había mantenido todos los años, llenando calcetines para los animales que tuvieran en ese momento. Cuando Rook y Lumen descubrieron los regalos, investigaron los calcetines con cautela antes de abrirlos con entusiasmo. Elías fingió sorprenderse. Bueno, parece que alguien nos ha visitado mientras dormía, dijo a la habitación vacía. Luego se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza ante su propia tontería. La vida continuaba así, tranquila, sin pretensiones, pero cálida. Los días desarrollaban su propio ritmo. Café matutino con dos gatos monteses esperando el desayuno. Las tardes cabalgando por el bosque, con el viento, el motor y el peso de los seres vivos que dependían de él. Las noches junto al fuego, leyendo o simplemente sentado mientras Rook y Lumen se acicalaban, jugaban o dormían. Elias, un viejo soldado acostumbrado a la soledad, ahora tenía un claro propósito: amar cada día a dos pequeñas vidas, mantenerlas a salvo, alimentadas, sanas, compartir sus últimos años con criaturas que no pedían nada más que regalos. Se acabaron los días sin sentido y tristes que pasaban como hojas de otoño sobre aguas tranquilas. Cada mañana era un nuevo comienzo. Había retos, por supuesto, visitas al veterinario que requerían una planificación cuidadosa y un transportín especialmente modificado. La pregunta constante de qué pasaría cuando los gatos monteses alcanzaran la madurez, si sus instintos salvajes superarían el vínculo que habían formado. Elías intentaba no pensar demasiado en el futuro. Había aprendido en la guerra y en el dolor que el único momento que realmente tenías era el presente. Y sabía, sentado en su porche viendo a Rook y Lumen perseguirse entre los árboles, que todo había comenzado aquella tarde, cuando se detuvo en el camino forestal cubierto de nieve y decidió agacharse. Esa única decisión tomada en un momento de vacilación e incertidumbre lo había cambiado todo. Podría haber seguido cabalgando, podría haber enterrado a la madre y dejado a los gatitos a su suerte. En cambio, los envolvió en su chaqueta y los llevó a casa. La primavera siguiente, Elias decidió cumplir una promesa que una vez le había susurrado a Angwen junto a su cama en el hospital. Un viaje a través del estado, desde Montana hasta la costa de California, donde ella siempre había soñado con ver la puesta de sol sobre el Océano Pacífico. Habían planeado el viaje durante años, pero siempre lo posponían. El próximo verano, decían, cuando tengamos más tiempo, cuando las cosas se calmen. Entonces ella enfermó y se acabó el tiempo. En sus últimos días, aturdida y a la deriva por la morfina, le preguntó si recordaba su plan. Él le tomó la mano y le prometió que iría, que lo vería por ella, que llevaría una parte de ella a esa costa occidental en su familiar Harley. Adjuntó una pequeña caja de madera que contenía sus cenizas. Era sencilla, sin adornos, hecha por sus propias manos con un trozo de la construcción original de la cabaña. La fijó con cuidado a la moto, justo detrás del asiento donde ella solía sentarse. A ambos lados del asiento, Rook y Lumen ocuparon sus posiciones habituales, llevando consigo tanto su naturaleza salvaje como los recuerdos de un antiguo amor. Ahora eran animales adultos, magníficos, con un pelaje espeso y sano, y un cuerpo poderoso y esbelto. El largo viaje era un reto, pero nadie se quejó. Elías planificó la ruta cuidadosamente, evitando las autopistas principales siempre que fue posible y ciñéndose a carreteras secundarias por las que podían viajar sin llamar demasiado la atención. Empaquetó equipo de acampada, comida para él y los gatos monteses y suministros médicos. Thompson le había dado suficientes sedantes para manejar emergencias, aunque esperaba no necesitarlos. Partieron en una clara mañana de mayo. La Harley estaba cargada y lista, y los dos gatos monteses sentados, alertas y preparados. El primer día recorrieron 200 millas, parando con frecuencia para que Rook y Lumen estiraran las patas, comieran y descansaran. Rook se ponía serio durante los largos viajes, apoyando la cabeza en el hombro de Elias cuando le entraba sueño, con su peso cálido, sólido y confiado. Lumen ponía de vez en cuando una pata sobre la caja de almacenamiento, sobre el recipiente con las cenizas,
como si de alguna manera entendiera lo que contenía. Observaba el paisaje que se deslizaba ante ella, sus ojos dorados siguiendo a los pájaros, las nubes, el infinito despliegue del paisaje americano. Cruzaron montañas, siguiendo carreteras que subían por bosques de pinos y emergían por encima de la línea de árboles, donde el aire era escaso y frío. Cruzaron desiertos donde el calor brillaba sobre el asfalto y el horizonte se tambaleaba como un espejismo. Pasaron por extensiones de bosque quemado, con troncos negros que se erigían como lápidas, pruebas de los incendios de temporadas anteriores. Elías contaba historias durante el trayecto, en parte para pasar el tiempo, en parte como si estuviera hablando con su difunta esposa. Le hablaba de Rook y Lumen, de cómo habían cambiado su vida, de las risas que ahora llenaban la cabaña. Describía los paisajes por los que pasaban, sabiendo que a ella le habrían encantado. En cada parada, atraían miradas curiosas. Un anciano de barba blanca, dos enlaces y una motocicleta que transportaba el sonido de la nostalgia. Era una imagen de otra época, o quizás de ninguna época, algo mítico y extraño. Algunas personas pedían fotos, acercándose con cuidado después de asegurarse de que era aceptable. Otras mantenían la distancia, sin saber si los animales eran peligrosos o si el anciano estaba completamente cuerdo. Elías solo sonreía, sin fomentar ni desalentar la atención. Respondía a las preguntas básicas con educación, pero sin dar más detalles. Sí, eran linces. Sí, los había criado desde que eran cachorros. No, no recomendaría intentarlo. Rook siempre se colocaba entre Elias y los desconocidos. Su instinto protector nunca dormía del todo. No gruñía ni amenazaba, pero su presencia era un límite claro. Lumen se quedaba más cerca de la moto, observándolo todo con su característica intensidad tranquila. Por la noche, acampaban en lugares aislados, a menudo en bosques nacionales donde Elias podía montar su pequeña tienda de campaña lejos de los campings establecidos. Los gatos monteses exploraban los alrededores, sin alejarse nunca mucho, volviendo siempre al lugar donde Elias había colocado sus colchonetas. Tras el largo viaje, tras días de viaje en moto, acampadas y cruces de fronteras estatales, finalmente llegaron a la costa. Elías había elegido una playa tranquila al norte de las zonas turísticas, a la que solo se podía acceder por un camino de tierra en mal estado. Guió a Rook y Lumen por la arena, dejando huellas que las olas pronto borrarían. Nunca habían visto el océano y se acercaron a él con cautela, olfateando el aire, sorprendidos por su sonido y su tamaño, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas, dorados y morados intensos. Elías sacó el recipiente con las cenizas. Sus manos estaban firmes. Había hecho cosas más difíciles que esta. Abrió la tapa y dejó que el viento se llevara lo que quedaba de Anwen, esparciéndola sobre el agua que ella había querido ver. Algunas de las cenizas reflejaban la luz, brillando como estrellas. No lloró. Simplemente se llevó una mano al corazón, donde aún podía sentir claramente cada latido, y susurró: «He cumplido mi promesa, mi amor». Los tres se quedaron allí de pie mientras caía la noche, contemplando las olas y escuchando el eterno sonido del agua al chocar con la tierra. Luego se dieron la vuelta y regresaron al lugar donde les esperaba la Harley, y Elias emprendió el largo viaje de vuelta a casa. En el viaje de vuelta, Elias hizo algo que nadie esperaba, algo que no había planeado, pero que de repente le pareció necesario y correcto. En un pequeño pueblo de Nevada, entró en el despacho de un abogado y le preguntó por el proceso para registrar legalmente a Rook y Lumen como su familia adoptiva. La abogada, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y aspecto práctico, lo miró durante un largo rato. ¿Se refiere a animales de apoyo emocional?, preguntó ella. No, respondió Elias. Me refiero a familia. Fue necesario investigar un poco, hacer algunos trámites creativos y contar con la participación de funcionarios de vida silvestre, quienes finalmente decidieron que, dado que Rook y Lumen no podían ser liberados debido a su impronta en los humanos, y dado que Elias tenía los permisos adecuados y la supervisión veterinaria,
Podían registrarse como animales de compañía permanentes bajo su cuidado con documentos emitidos por el Estado, cuidadosamente archivados y notariados. Se convirtieron oficialmente en una familia. Tres nombres que aparecían juntos en los registros civiles: Elias Hawthorne, Rook Hawthorne, Lumen Hawthorne. Sonrió suavemente al salir de la oficina, con los papeles en el bolsillo de la chaqueta. Los registros nunca se habían sentido tan completos, les dijo a Rook y Lumen, que esperaban pacientemente junto a la moto. La vida volvió a su ritmo habitual. Cada mañana significaba café y tres sombras que se alargaban por el suelo de madera mientras el sol salía por las montañas. Cada tarde traía el rugido de la Harley a través del bosque. Tres figuras moviéndose como una sola a través de las curvas y los estrechos, a través de la luz y la sombra. Elías tenía su propósito. Rook y Lumen tenían su hogar. Era suficiente. Era más que suficiente. Lumen mantuvo su costumbre de observar en silencio. Su mirada era suave y comedida. Rara vez hablaba. Nunca exigía atención como a veces hacía Rook, pero su presencia era constante y reconfortante. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba el techo y Elias se sentaba perdido en sus recuerdos, pensando en Anwen y en los años que habían compartido, Lumen simplemente se acercó y apoyó la cabeza en su mano. Sin decir nada, sin ofrecer consuelo con palabras o gestos más allá de ese simple contacto. Solo un pequeño momento de conexión, de animal a humano, de vida a vida. Fue suficiente para derretir su corazón, para traerlo de vuelta del pasado al presente, donde ella lo esperaba. Rook seguía siendo rebelde y juguetón, como suelen ser los gatos monteses jóvenes, incluso cuando alcanzó su tamaño y fuerza máximos. Un día, mientras investigaba el armario donde Elias guardaba sus pocos objetos militares que le quedaban, Rook sacó la medalla de guerra que le habían concedido a Elias, pero que nunca había mostrado. Estaba sujeta a una cinta, ahora descolorida, y el metal estaba deslustrado a pesar de su estuche protector. Rook la llevó con cuidado en la boca, como si fuera un premio, y se la llevó a Elias. Lías observó cómo el gato montés dejaba caer el metal a sus pies, con aire orgulloso y expectante, y lo recogió lentamente, dándole vueltas entre las manos. Recordó el día en que lo recibió, la ceremonia, el peso que sentía alrededor del cuello. Entonces, sin pensar realmente en por qué, se la ató al cuello de Rook con un cordón de cuero, ajustándola para que no le estrangulase, pero tampoco se le cayese. Rook se quedó muy quieto durante este proceso, como si comprendiese la importancia del momento. Cuando Elias terminó, miró al gato montés que llevaba la medalla al valor y le susurró: «A partir de ahora, eres mi compañero». Y era cierto. Habían pasado por muchas cosas juntos, no por la guerra, sino por la vida, que era una batalla en sí misma. Los tres habían sobrevivido y seguirían sobreviviendo juntos mientras el destino lo permitiera. En el tercer verano desde el día en que los conoció, Elías se sentó en el porche a ver a los dos gatos monteses jugar bajo el resplandor del atardecer. Se perseguían entre la hierba alta, saltando y dando volteretas, con movimientos elegantes y poderosos. La cabaña ya no estaba sola. Era un hogar, un lugar donde el amor antiguo, los recuerdos del pasado y los seres vivos coexistían, dándole una razón para seguir adelante. El vacío en su pecho, ese espacio que la muerte de Onwin había dejado, ahora estaba lleno de algo diferente, pero igualmente real, no un reemplazo, nunca eso, sino una continuación. La vida fluía en los espacios que la muerte había dejado atrás. En ese momento, un niño de la casa vecina, una familia que se había mudado hacía un año y a la que Elias había ido conociendo poco a poco, le llamó desde la carretera: «Hola, abuelo Bobcat». El apodo había comenzado como una broma, pero se había quedado. Elías se giró, sonrió y saludó con la mano. El niño le devolvió el saludo con entusiasmo y luego echó a correr hacia cualquier aventura que los niños persiguen. No hubo un final empapado de lágrimas. No hubo despedida. Solo días que continuaban, uno tras otro, cada uno importante. El motor de la Harley seguía rugiendo cuando giró la llave, fuerte y fiable.
Las viejas curvas de la carretera seguían allí, desgastadas por décadas de neumáticos y clima, y tres pequeñas figuras, un anciano y dos animales salvajes unidos por elección y circunstancias, desaparecieron gradualmente en el bosque de pinos mientras la tarde daba paso a la noche. Eso no era un final, era una continuación, prueba de que la vida persiste, de que los corazones pueden sanar incluso cuando están marcados, de que el amor adopta muchas formas y todas ellas son válidas, porque mientras el corazón pueda seguir amando, mientras haya algo por lo que valga la pena preocuparse, cada día es un nuevo comienzo. Cada amanecer trae posibilidades y cada paseo por el bosque, con el viento en la cara y los compañeros a tu lado, es un recordatorio de que estás vivo, de que importas, de que tu historia aún se está escribiendo. El camino los contenía a todos. El recuerdo de Anwen, la presencia de Rook y Lumen, y el propio Elias avanzando porque eso es lo que hacen los vivos. Avanzan llevando consigo a sus muertos, su pasado, sus cicatrices, pero también su capacidad para la alegría, para la sorpresa, para el tipo de amor que aparece cuando menos te lo esperas y lo cambia todo. Y así siguieron adelante juntos hacia lo que fuera que les esperara. Todo rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar esta historia. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirse significa mucho para nosotros.